Todos tenemos una historia. Algunos tocamos fondo, pero siempre existe una salida. Historias de libertad, experiencias reales, esperanza real. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a este canal. Disculpen un poco porque ando un poco malo de la garganta. El clima de aquí de California está loco, de verdad. Hace unos días estaba bastante frío, hoy bastante calor. Yo creo que eso afecta un poquito eh, a nuestro sistema inmunológico. Pero bueno, ah, veamos esta historia que nos manda un amigo. Dice, ¿qué tal? Espero se encuentren todos bien y que esta historia pueda escucharla mucha gente para tratar de hacer un poco de conciencia, o si se puede decir mucha conciencia, sobre el consumo excesivo del alcohol. Yo siempre he pensado que el alcohol se puede beber tranquilo, disfrutando en familia, una, dos, tres copas, como tú lo mencionaste en un video, los tres tipos de bebedores. Yo creo que el bebedor social es aquel que puede beber sin meterse en problemas, sin abusar del alcohol, sin tener consecuencias sobre esto, cosa que yo la verdad ignoré, cosas que a mí me sucedieron y eso cambió completamente mi vida. Quiero contarte que cuando tenía yo aproximadamente 28 años, caí en la cárcel por culpa del alcohol y de culparme de algo que no había hecho junto con cuatro más amigos que yo tengo. Mi manera de beber empezó desde muy joven. Ah, siempre me consideré, sin vaga la redundancia, siempre me consideré guapo, ya que en la secundaria tenía muchas amigas que querían andar conmigo, compañeros de la secundaria que estaban conmigo y que ellos mismos me decían que yo tenía algo especial para atraer a las muchachas, y precisamente por eso mismo se juntaban conmigo, porque sabían que si íbamos a alguna fiesta, si íbamos a algún juego de básquetbol, las muchachas nos seguían y estaban ahí con nosotros. Eso creció popularidad en mí, eso me fue haciendo tal vez tener más confianza en mí. Yo no te puedo decir que el alcohol lo agarré para refugiarme o para tener más valor. No, creo que el alcohol lo empecé a agarrar más como para disfrutar. Yo sabía que ya tomando con mis amigas y todo era un poco más fácil eh, pasar de un paso a otro. Y eso fue así sucedió por la secundaria. Entré a la preparatoria, que cabe decir que no la terminé, pero entré a la preparatoria y empezó un poquito más mi manera de beber. Pero, ¿sabes? Siempre me consideré muy rebelde ante mis padres, muy rebelde ante mis padres y muy rebelde ante cualquier tipo de regla también. Si yo quería hacer algo, lo hacía, así mis papás me dijeran o me dieran un horario para llegar, yo no lo respetaba, tampoco medía las consecuencias. Muchas veces ellos me dijeron, tienes que tener cuidado con las personas que andas. Cabe mencionar que yo vivía en una colonia, pues podría decirse conflictiva, solo que desde niño, desde mi nacimiento, nací en esa colonia, crecí. ah, los amigos que estaban conmigo, todos somos de la misma época, de la misma camada, empezamos a crecer y obviamente dentro de esa calle nos sentíamos tranquilos y nos sentíamos bien, porque de alguna manera decíamos, esto es nuestro territorio, esto es
nuestro lugar. Habían competencias de fútbol de una calle con otra y era una adolescencia muy bonita. Cabe recordar que a la diferencia de hoy, en aquel entonces era una adolescencia muy bonita hasta cierto punto de que pues todos andábamos en la calle jugando fútbol, jugando otro tipo de cosas y yéndonos al parque a correr, a lo que fuera, pero pues creo que nada comparado a estar encerrado como hoy se ve, ¿verdad? Bueno, en ese entonces yo era muy rebelde y me gustaba estar tomando en la calle, me gustaba estar tomando en las tiendas, en las esquinas. Tengo dos hijas, mi hija la mayor tendría 7 años en ese entonces y yo aún no captaba el hecho de que tenía que ser responsable o dedicarme más a mi hogar. Empecé a trabajar como pintor automotriz, algo que me gusta, me gustó y siempre lo hice a modo de que también yo no tenía un patrón, yo no tenía quien me mandara, yo tenía mis propios trabajos y eso demuestra que nunca dejé que nadie me impusiera una regla en mí, ni siquiera en el trabajo o la hora de entrada o de salida o X. Obviamente esto causaba que yo tomara los fines de semana y los días lunes a veces no iba a trabajar, los lunes a veces me salía y me iba a la esquina de la casa, haciendo una esquina siguiente a la calle donde vivía o dos esquinas, dependiendo donde se juntaran los amigos para tomar. Ahí estábamos desde la mañana afuera de una tienda, ahí tratando de escondernos y bebiendo, platicando, muchas veces hasta jugando baraja ahí a escondidas y obviamente cuando veíamos o nos avisaban, ahí viene una patrulla, tratábamos de quitar todo, de guardar las bebidas y fingir que estábamos platicando, fingir esto. Y bueno, así es como fue toda mi actividad. Yo puedo decir que hasta ese momento sí abusaba, sí, no tenía responsabilidad, no medía yo las consecuencias, pero a cierto punto pues trabajaba y no faltaba nada en mi hogar, a excepción de mi persona, ¿verdad? En este momento lo veo así. Pero en aquel entonces recuerdo que uno de las personas que se juntaba con nosotros, que era conocido en el barrio o en la colonia donde vivíamos, era una persona que era bastante agresivo, bastante sacado de onda, no sé, él podías estar bien con él, te saludaba, pero si en algún momento él traía algo o necesitaba algo, trataba de, de, de decirte o de quitarte lo que tuvieras o dámelo, o hasta ese punto, ¿me entienden? Esa persona era agresiva. Pero pues bueno, siempre que tratábamos de beber, de que él llegaba, siempre platicaba y trataba también de comprar una ronda de cervezas, estar ahí platicando, lo veíamos que se alejaba tantito y pues hacía lo que tenía que hacer porque la verdad es que se dedicaba a meterse a otras cosas y regresaba ahí a la bolita, empezábamos ahí a estar platicando y ya me habían dicho, había habido un problema muy grande en la colonia. Yo creo que 15 días antes había habido un problema muy grande. Habían encontrado a una persona bastante dañado, golpeado, obviamente sin signos vitales. Y bueno, las investigaciones empezaron a darse ahí. Nosotros pues éramos tomadores, bebedores, pero jamás éramos de buscar problemas hasta ese tipo de agresión.
Éramos borrachos, pero pues solamente ahí entre nosotros, borrachos tomábamos, nos íbamos ya muy tardar a la casa cada quien tomados, pero hasta ahí, ¿verdad? Resulta que ese día que estaba yo con estos amigos, algo me dijo, no sé si ustedes llegan a sentir esa sensación de que algo no está bien, de que un instinto o algo te está diciendo no lo hagas, algo te está diciendo, hey, no sé, desde que yo me levanté algo raro sentí, era un lunes y salí, sí tenía la intención de ir a trabajar, pero llegando a la esquina donde estábamos ahí, cabe mencionar, es que bueno, en aquel entonces yo tomaba puro transporte público, tenía que salir, subir a todas las escaleras hacia la calle, hacia la avenida, ir caminando y esperar ahí el transporte. Me encontraba yo con mis amigos y no faltó que dijese, vente, vamos a echar una cerveza allá a la esquina. Pues en lo que calienta el solecito, eran como las 9:10 de la mañana y se antojaba estar ahí parado de ocioso. Sinceramente es la palabra, no puedo decir otra cosa. Me da por irme, estar ahí con ellos, estar platicando, en eso llega uno, llega otro, y por ahí llega este amigo que les comento, llega, se sienta y empieza a tomar también con nosotros, empezamos a platicar con él y dentro de la plática, pues se veía todo normal, así como siempre lo veías, así se veía la persona, así se veía este amigo, no se veía nada raro y estábamos con él tomando, platicando, miren que sin saber y sin tener en tiempo en la mente, transcurrieron horas, yo creo que serían por ahí de la 1:30 de la tarde, cuando estábamos todavía ahí en la esquina tomando unas cervezas, platicando, ajá, de repente ahí medio jugando rayuela o lo que nos pudiera distraer un poco ahí cuando menos sentimos. Llegan tres carros de aquel entonces judiciales de la Ciudad de México. Llegan, se estacionan velozmente, se bajan y cada uno, obviamente con su herramienta de trabajo, nos amaga, nos dice no se muevan, todos al piso. En ese momento yo no sabía qué era lo que estaba pasando, por qué nos detenían. Lo único que se me vino a la mente y sí logré tal vez pensar, dije, son policías de la ciudad, bueno, no con uniforme, precisamente para ver qué pasa. Nos subieron y les puedo decir que desde que nos subieron empezó el martirio. Empezó con maltrato físico, maltrato psicológico, diciéndonos y preguntándonos, ustedes lo hicieron, digan quién más estaba con ustedes, digan esto. Y obviamente se referían al caso de esta persona 15 días atrás. Realmente yo no podía entender todavía, yo como podía les decía, hey, están equivocados, nosotros no hicimos nada y lo único que yo recibía era cállense y golpe tras golpe en la boca, en las costillas y más vale que ahorita digan quién más estaba con ustedes, más vale que digan que ustedes lo hicieron, que ya los tenemos localizados, ya andamos tras de ustedes desde hace tiempo y realmente es que yo no sabía qué era lo que había pasado. Yo les puedo decir que ya estaba en estado de ebriedad, ya estaba tambaleándome y creo que en ese momento, en cuestiones de minutos y cuando sentí esa adrenalina, los golpes, todo cambió. Creo que el alcohol se evaporó de mi cuerpo porque empecé a tener todas las reacciones de una persona normal, obviamente pensando y preguntándome qué está pasando y obviamente qué va a pasar, porque
ya era una acusación que nos estaban haciendo y en ese momento les puedo decir que se me vinieron a la mente muchísimas cosas, mis hijas, mi esposa, mi trabajo, el pensar y sentir desde la mañana tenía y sentía algo, ¿por qué me quedé? ¿Por qué no me fui a trabajar? ¿Por qué no hice esto? Pero, como dicen, el ayer no existe y estaba viviendo el presente. Fue algo de verdad muy, muy fuerte el hecho de caer en los separos, estar todos separados y con unos métodos de querernos sacar la verdad muy rústicos, de verdad. Les estoy hablando de que esto sucedió hace unos 20 años. Algo muy, pero muy rústico. Han oído, y de verdad se los comento, de el Tehuacán por las narices, con sal, con chile, de toques en diferentes puntos del cuerpo. Algo extremadamente fuerte y psicológicamente diciéndonos y comentando, ustedes lo hicieron, digan quién más estaba con ustedes, ya sabemos que fueron ustedes. Obviamente estábamos separados cada uno, no estábamos juntos y no faltaba que otro personal de ahí entrara y dijese, aquel compañero ya cantó, dice que fuiste tú, si no quieres irte solo, más vale que nos digas quién más estaba. Y obviamente yo decía, no, es que no, yo no fui. Y golpe tras golpe tras golpe y diciéndonos que más valía decir que había sido yo, que más valía decir que firmara la declaración de que había sido yo, que todo eso se iba a acabar, que ya no iban a haber golpes, que ya no iba a haber nada, pero que declarara que había sido yo, que porque ellos ya sabían lo que había pasado y que todo eso se iba a acabar pronto si yo accedía a firmar y decir tú que yo había sido. Obviamente, pues no lo quería hacer porque yo no había sido, yo sabía que mis amigos entre plática que habíamos tenido no habían sido tampoco, que no era lógico que ellos hicieran algo así tampoco, no sé, en ese momento créanme que al principio, el primer día, el segundo, todavía el tercer día, yo decía es que no puedo haber sido uno de ellos, ni uno de nosotros somos capaces de hacer eso. Pero ya después del tercer día, con hambre, con golpes, con todo, el cerebro ya no piensa igual, ya no piensa igual, empiezas a creer que probablemente te pusieron una trampa y que alguno de ellos había sido y te estaban echando la culpa a ti. Todo eso, ¿entiendes? Todo eso pasaba por mi mente. Nos habían, no nos habían permitido llamadas a familiares más que a un abogado. Obviamente nuestros familiares se habían movilizado afuera y ese abogado era un abogado de ahí, de la colonia también, que sí lo conocíamos obviamente por su casa o sus casos que luego sabíamos, pero no era un abogado que se juntara con nosotros o que estuviera ahí ni siquiera como para jugar una cascarita de fútbol ni nada, no, era un abogado que era conocido por su casa, por sus carros, que los veías y hasta ahí. Bueno, pues nuestros familiares fueron a ver a este abogado accedió a defendernos y era con el único que nos comunicábamos. Él llegaba, hora de visita, obviamente el costo era sumamente caro para una familia como nosotros y para la acusación que teníamos era extremadamente caro. Yo creo que mi familia y la familia de mis compañeros hicieron lo imposible por conseguir dinero, porque obviamente el abogado iba a las visitas a estar viendo el caso y pues era ganar dinero ahí, era darle adelantos, adelantos. Este abogado llegaba y nos decía lo que estaba pasando, en qué punto estábamos y obviamente pues me voy a referir a mí lo que me comentaba, me decía, dime la verdad, ¿llegaste a hacerlo? ¿Hiciste con alguien más? No, yo no lo hice, no lo hice
Dijo que yo te creo, solamente es algo que yo necesito preguntarte. Y no, está bien, abogado, yo no lo hice. Y dijo que vamos a partir de aquí. Empezó a trabajar en todo eso, pero lamentablemente fuera de ahí, pues nos mandaron a los separos donde empiezas a ver a todo tipo de personas, todo tipo de personas. No faltó quien, a quien le cayeras mal tal vez, quien te viera mal o quien te viera amenazante y que tú no bajaras la mirada, que tratando de decir, pues no tengo miedo, ¿verdad? Porque yo pienso que si demuestras el miedo es peor o te agarran de bajada. El chiste es que no demostré yo el miedo, pero a alguien no le pareció y creo que ese fue mi peor error porque si no me agarraron de bajada, esta persona me agarró de demostrar que él tenía el poder, que él era el que mandaba y empezaron a haber muchos problemas, pleitos con él, obviamente trataba yo de defenderme, pero pues detrás de él habían varios que estaban ahí, yo trataba siempre de defenderme hasta cierto punto de no golpearlo más o no demostrar que yo había ganado para no humillarlo y fuera peor todo eso o que ellos se metieran. Pero en una de tantas de esas que esta persona, pues tuve problemas con él y también mis amigos estaban ahí y tratábamos de hacer la bolita para evitar todo eso. No basta un día que esta persona no sé si metieron algo, se sintió con más valor, con más, no lo sé, el chiste es de que un día descansando, siendo alrededor de las 3 4 de la tarde y cada quien tratando de descansar en su rincón, en las camas de piedra que habían ahí para sentarte, ahí estaba, y cuando menos sentí, estaba yo con los ojos cerrados, y cuando menos sentí como me agarró del cabello, cuando abro los ojos veo su rostro, pero veo ah, esa mirada loca, yo creo que nunca puedo olvidar esa mirada loca de ver unos ojos muy, muy dañados de verdad. Y cuando lo veo, empiezo a pensar qué era lo que iba a hacer, obviamente al agarrarme de la cabeza, empieza a azotarme contra la banca de cemento. Obviamente empiezo yo a sujetarlo de los brazos, tratando de que no impulsara mi cabeza para el golpe fuera más fuerte, pero empieza también a golpearme en la cara, en los oídos, en el cuerpo, y así como me golpeaba en el cuerpo, volvía a sujetarme la cabeza y tratar de azotarme en la banca. Con la rodilla estaba sujetando mi abdomen hacia la banca, no podía yo levantarme o impulsarlo, fue algo tan rápido. No sé de verdad si han ustedes sentido un golpe fuerte, fuerte en el oído, entre la sien y el oído, un zumbido, pero también no sé cómo poder decirlo, se te baja completamente tu defensa. Ese golpe hace que te concentres únicamente en el zumbido, en el dolor, en el mareo y olvidas las fuerzas de las manos, olvidas las fuerzas de los pies y en ese momento aflojo las manos y con sus manos en mi cabeza empieza a azotarme en la banca. Yo recuerdo, creo que hasta el segundo o tercer golpe, cómo empiezo a escuchar los golpes en mi cabeza y fuera de ahí, creo que el golpe entre del oído y los golpes en la cabeza hicieron que perdiera el sentido. Pierdo completamente el sentido y ya no recuerdo absolutamente nada hasta que despierto en un hospital. Habían pasado cerca de 8 días, había quedado yo en coma y con un daño cerebral tremendo, con una hemorragia cerebral.
Lo primero que hago es cuando abro los ojos, volteo a todas partes y trato de hacer un poco de ruido para que alguien fuera a verme. Llega una enfermera y me dice, por favor no se mueva, déjeme hablarle al doctor. Minutos después llega el doctor y me dice cómo me siento, empiezo a revisarme todos mis sentidos, los ojos, la boca, los oídos, mis signos vitales. Ah, me empieza a preguntar que cuál es mi nombre, cuál es mi edad, y empiezo yo a sentir que al momento de hablar algo, algo no está bien. Algo no está bien, con un poco de balbuceo y con un poco de saliva escurriéndome en la boca. Y me dice, perfecto, al menos escuchas, al menos puedes hablar, vamos a pasarte a que te hagan un estudio completo. No te puedo dar información ahorita, necesitamos primero que pases a que te hagan el estudio para hablar contigo y hablar con tus familiares. Cabe decir que era un hospital del Seguro Social y obviamente no tenía yo ninguna persona ahí conmigo. Obviamente yo creo que hasta la hora de las visitas podía estar alguien. Posteriormente creo que le informan a mi esposa, a mis familiares que había despertado, pero que no podían verme todavía para no causar una reacción en mi cerebro hasta que no ellos tuvieran un examen completo de mi cerebro y por si reaccionaba de alguna manera pudieran ellos ver qué hacía. Ese día recuerdo que nadie llega, al día siguiente me suben temprano a mis estudios, salgo y por la tarde me va a ver el doctor y me dice, mire, ¿se encuentra usted estable por el momento? Ah, pero hay algo un poco complicado, tiene daño cerebral, tiene coágulos de sangre en el cerebro. Eso causa que no pueda usted hablar bien, causa que el movimiento de la lengua no lo pueda hacer y que tenga un problema con la saliva a un lado de su boca. Era algo, quiero decirles que era algo muy malo para mí. Yo lo veía de esa manera después de haber estado completamente bien, de andar bien y verme en ese estado. Era terrible, terrible. Obviamente después llega mi familia, pasa mi mamá, mi papá, hablan conmigo y me dicen que cómo estoy, que ellos pensaban que no la iba yo a librar, la verdad. Y le pregunto por mi esposa y ellos me dicen, ella está bien, solo que quería que pasáramos nosotros primero para que tú lo asimilaras poco a poco y obviamente irla a ver a ella y decirle cómo te sentías. Cuando ellos salen, después de un rato entra mi esposa llorando y diciéndome que la verdad tenía un temor increíble pensando que no iba yo a librarla de esto. Me empieza a platicar todo lo que sucedió, de que yo estaba hospitalizado, sé que era una gran, un gran problema. Obviamente el abogado tuvo más oportunidad de pelear el caso diciendo que no tenían suficientes pruebas conclusas, algo que dictaminara todo eso y sobre todo que causado a eso yo había sufrido ese daño. Empezaron a dedicarse más a todas esas investigaciones para salir. Resultó que la persona que yo les comentaba que era bastante agresivo era el que había hecho lo que pasó y haber desaparecido a esta persona. Fue muy difícil, de verdad. Creemos que sí lo hizo, porque existe la posibilidad de que lo presionaran tanto para decir que lo hizo, pero en base a lo que él platicó, en base a lo que él dijo en la entrevista que le hicieron para todo, pues lo contó tan detalladamente y así como fueron los casos y encontraron a esta persona, así fue. Yo obviamente salí del hospital, pero salí con un daño terrible. Con un daño terrible, te escribo esto porque no puedo hablarlo
fluidamente para explicarte, para platicarte qué es lo que pasó. El daño es irreparable ahora. Los coágulos de sangre fueron bastante dañinos para mi cerebro, para mi vida. Para mi vida fue bastante. Afortunadamente puedo trabajar mi conocimiento, mis acciones manuales y todo sigue igual. Obviamente ya no tomo, no fumo y no te puedo decir que eso es aburrido. Creo que aprendí a vivir así, aprendí a disfrutar así, pero sobre todo me di cuenta lo que te puede ocasionar el abuso del alcohol y el tener amistades que la verdad nunca puedes conocer bien. Si no me hubiera quedado ese día, si mi manera de beber hubiera sido social y únicamente haber bebido en reuniones familiares, ah, esto no hubiera pasado. Esto no hubiera pasado. Creo que esto cambió mi vida. Soy muy feliz ahora con mis hijas, ya casadas obviamente, ya con 3 nietos. Soy muy feliz, pero tuvo que pasarme esto para que yo pudiera cambiar. Tuve que haber vivido todo esto para ser hoy lo que soy. Porque, no lo sé, tal vez si hubiera seguido bebiendo esto hubiera sido muy diferente. Te agradezco tu tiempo, agradezco este espacio y espero que a mucha gente le ayude esta experiencia y puedan evitarse muchos dolores de cabeza. Gracias.